Tengo la sensación de que no conozco nada de Belice, cuando quizás vi más de lo que aquellos que van a hacer 1000 tours ven. No fui a la cueva ATM porque el guía más barato cobra $75 y no se puede hacer sin él. Tampoco nadé en sus barreras coralinas porque están lejos y es caro ir. No caminé por sus callos con ferries que no llevan motos, ni buceé en las profundidades del mar más azul. Pero sí hice otras cosas, lo viví desde lo local. El primer día fui a algún parque nacional a nadar desnuda en sus piscinas naturales y a refrescarme en sus cataratas. 30 kilómetros de tierra y una zambullida en agua fría que me despejó la mente. Fue la primera vez que recuerdo nadar desnuda. Con los años los tabúes se me van y disfruto sin pensar y sin mirarme. Bueno, estoy haciendo un poco de nudismo en unas lindas cataratas. En Hopkins el agua subió por mis brazos, estaba más caliente que el aire, con 37 grados, tanto que cuando salí sentí frío, corrí a cubrirme con mi chalina. Más allá conversé durante unos minutos con 4 personas más, un poco entonadas, aunque 2 de ellos aún podían entablar una conversación coherente. Supongo que un lunes por la tarde el que no está trabajando está en la playa. Aquí la gente tiene una capacidad asombrosa para los idiomas. Hablan al menos 3, criollo, inglés y español, y cambian en una misma tarde de uno a otro como si fuera un solo idioma con muchos sinónimos. Además, aquellos que pertenecen a etnias mayas también hablan su propio dialecto. Las raíces se mezclaron, raíces de tintes. En Orange Walk tendí mi carpa, agarré a Sammy y la aceleré por calles de tierras planas. Los menonitas cuidan bien sus carreteras. Me di cuenta del porqué cuando vi la primera carreta. 1, 2, 20, 30, perdí la cuenta. Fueron muchas las que pasé despacio por al lado para no cubrirles de tierra la cara. Llegamos a la Manay, comiendo galletita. Vamos a ver de qué se trata, pero primero me saco el pantalón que me está matando de calor. Me sumergí en la Manay con sus templos mayas y sus sonidos de selva. El calor del mediodía turba la mente y crea una sensación irreal del lugar, mientras caminas entre tallas y templos. Los monos se esconden y los pájaros les ayudan camuflando con su canto el ruido que hacen las ramas al flexionarse. Un mono, 2 monos, un pie en el río, 2 pies en el río, y suspiré aliviada. Las botas de moto no sirven para hacer trekking. Descalza siento mejor al mundo, girar conmigo, y a mí misma girar con el mundo. Disculpen, Orange Walk. ¿Todo derecho? Ok, gracias. En Belice rodé, pero sobre todo caminé por las calles de sus pueblos y hablé con tanta gente y me llené de historias y de atardeceres color mamey como la fruta. Belice comenzó y terminó como misterio. Quizás en algún tiempo, uno más allá de la hora, logré descubrirlo.